Buenos días, a continuación se presentará la socialización de resultados del curso de metodología de investigación que se ha venido trabajando por el grupo colaborativo integrado por Ferney del Pilar García Galindo, Ingrid Consuelo Alijure Garzón, Marta Inés Mojica Duarte, Adriana Patricia Saboya Ruiz y Juan Sebastián Martínez, presentado al docente mediador Luis Felipe Narváez. Situación del problema. Los accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 causas de muerte más propensas alrededor del mundo, incluso superando las víctimas de varias enfermedades terminales. En Colombia, las cifras de lesiones y víctimas que dejan los accidentes en las vías superan la cifra de 45.000 por año durante la última década. Estudios investigativos realizados por un grupo de estudiantes de la UNAD identificaron un problema de investigación en el cual se aplicaron métodos no experimentales como lo son las encuestas, para evaluar las variables encontradas en los peatones implicadas en la accidentalidad en Colombia a un pequeño grupo de ciudadanos. El problema se enfoca en los aspectos como seguridad vial, seguridad peatonal, riesgo vial y factores protectores asociados a la seguridad vial y a factores de riesgo vial cultural, conducta, emociones, conocimiento de normas y aplicación de las mismas por parte de los peatones. Del mismo modo, la participación de las entidades correspondientes y la estructura de normas y leyes, tanto para conductores, entidades, peatones y ambiente en general como las vías, espacios, entre otros, que se involucren en la vida cotidiana y en cualquier lugar de Colombia en materia de protección y seguridad vial. Pregunta de investigación. ¿Existe una relación directa entre las variables género, edad, estrato socioeconómico, estado civil y nivel educativo de los peatones con las causas de los accidentes en las vías? Estas variables fueron evaluadas por medio de encuestas aplicadas a una muestra seleccionada por el grupo de investigación. Posteriormente se realizó el análisis individual de cada una de estas para establecer si éstas influyen o no en las causas del accidente. Dentro de los objetivos se encuentra que hubo un objetivo general, el cual fue caracterizar los factores protectores y de riesgo vial en los peatones en Colombia, y unos objetivos específicos que están orientados a determinar la distribución por género de los accidentes de tránsito por peatones, determinar la frecuencia con la que circulan los peatones por las vías públicas, como también las veces que han tenido accidentes de tránsito, y por último determinar algunos u otros factores asociados con los accidentes de tránsito por peatones. En cuanto al marco referencial, dentro del proyecto de aula se tuvieron unos antecedentes empíricos, los cuales están basados en la consulta bibliográfica de 5 autores más específicamente, donde se tuvo en cuenta el tipo de estudio, la teoría y conceptos relevantes, los principales resultados y conclusiones de cada investigación. Primero, en 2010 se consultó una fuente bibliográfica de la investigación de Cardona, Arbeláez, Sergio Andrés, Molina Castaño, Carlos Federico, Arango, Alzate, Catalina María y Pichot Padilla, José Tránsito. Ellos hicieron una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, y su teoría era caracterizar los accidentes de tránsito, tener una valoración tarifaria de las atenciones médicas en el servicio de urgencia en Caldas, Antioquia, entre el 2007 y 2008. Los principales resultados que ellos tuvieron en su investigación fueron dados respecto al estado civil, el cual presentó su mayor porcentaje entre los solteros y los casados. También la mayor proporción de lesionados en accidentes de tránsito son de género masculino. Seguidamente, en el mismo año, tenemos a la consulta de la investigación por los autores Jorge M. Rodríguez Hernández y Julio C. Campuzano Rincón. Ellos hicieron una investigación de tipo descriptivo explicativo, donde su teoría fueron las medidas de prevención primaria y control de las lesiones y muertes en peatones, al igual que fomentar la seguridad vial.
Los principales resultados que ellos tuvieron, lo más relevante es que en general los más afectados son los peatones entre 20 y 45 años y de género masculino. Las tasas de traumatismo mayores se encuentran concentradas entre las familias más pobres. El siguiente año, en una investigación consultada de los autores María Eugenia Pico Merchán, Rosalena González Pérez, Olga Patricia Noreña Aristizábal, ellos hicieron un tipo de estudio exploratorio descriptivo. Su teoría era seguridad vial y peatonal, donde resalta el hábito de la conducta y el grado de asociación que tiene en cuanto a conocimiento, raciocinio, comprensión, práctica y adopción del comportamiento por los peatones. Los principales resultados en esta investigación están dados en que los traumatismos definitivamente son un problema de salud pública. El mayor porcentaje está dado en el género masculino, es decir, los hombres, y destaca que la cultura ciudadana hace parte de que se facilite la convivencia urbana, se conduce al respeto del patrimonio y el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. En 2012, una investigación por Marta Ijar, Ricardo Pérez Núñez, Cristina Inclán Balades, María Eugenia Silveira Rodríguez. Ellos hicieron un tipo de estudio exploratorio y su teoría pues se concentró en evaluar la legislación y el cumplimiento en cada país de Latinoamérica. Los principales resultados en esta investigación de estos autores manifiestan que definitivamente es muy importante la normatividad en materia de seguridad vial, la cual debe ser adecuada, debe ser del contexto de cada país. El cumplimiento tiene que estar apoyado con orientación, capacitación y educación al peatón. Finalmente se consultó a Norza, Granados, Useche, Romero y Moreno, 3 autores que hicieron su investigación de tipo exploratorio descriptivo, donde su teoría era los componentes descriptivos y explicativos de la accidentalidad vial en Colombia y la incidencia del factor humano. En ello se encontró como principales resultados que las personas con estratos socioeconómicos de nivel más bajo, las personas que tienen un nivel educativo más bajo, una actitud negativa, son personas que primero tienen conductas inseguras, segundo permanecen más tiempo en la vía y pues a su vez asumen comportamientos más riesgosos en el tema de seguridad vial. Dentro del mismo marco referencial encontramos el marco teórico, es decir, todas las teorías o cada una de las teorías adoptadas por los autores en cada investigación. Algunos de ellos confirman con la investigación de proyecto de aula, otros difieren. En realidad solo en 2 aspectos difieren de lo encontrado en el proyecto de aula. Entonces, en la investigación del proyecto de aula, el mayor porcentaje de encuestados está dado en el género femenino, es decir, se encuestaron a más mujeres que a hombres, pero del total del género masculino el mayor porcentaje está dado en la edad entre los 21 y 45 años, es decir, que esto confirma algunas de las teorías de algunos autores. Donde dicen que el mayor porcentaje de accidentados, el mayor porcentaje está dado entre hombres entre los 20 y 45 años. Seguidamente con el concepto del estrato económico se encontró que el mayor porcentaje está en un nivel medio bajo, es decir, los estratos 2 seguido del 3, lo cual confirma también las teorías de algunos autores, pues ellos encuentran en sus resultados que el mayor porcentaje está dado en familias pobres de estratos socioeconómicos bajos. En
En cuanto al estado civil, en el proyecto de aula se encontró que el mayor porcentaje está dado por el género soltero, seguido del casado, lo cual también confirma de los autores la información en sus resultados. En cuanto a la educación, se encontró que las personas tienen formación técnica, universitaria y secundaria. Esto sí difiere de los autores, puesto que ellos encontraron en sus resultados que el mayor porcentaje está concentrado en personas que no tienen ningún estudio o que tienen muy pocos estudios o un nivel académico bajo. En cuanto a los motivos y la frecuencia de desplazamiento a pie por las vías públicas, de los 25 encuestados, el 60% se desplazan diariamente a pie y los motiva el trabajo con un 40% y el placer con un 20%. Esto confirma también de los resultados en los autores consultados en los antecedentes empíricos, puesto que ellos encuentran que la mayor parte de las personas, de los peatones, se desplazan a pie diariamente por motivo de empleo, ya sea formal o informal, y por gusto o placer. En el proyecto de aula ninguno de los encuestados del género masculino refiere a haber sufrido accidentes. Este es otro aspecto, al igual que el del nivel educativo, difiere de los autores consultados en antecedentes empíricos, puesto que ellos encuentran que el mayor porcentaje de accidentalidad en cuanto a géneros está concentrado en el género masculino. Por último, en cuanto a los factores protectores y de riesgo vial, la mayoría se concentra en creencias y pensamientos, seguido por comportamientos en la vida, sentimientos y emociones. Esto se encontró en el proyecto de aula, lo cual confirma también de los autores, puesto que algunos de los autores se encuentran que el comportamiento está dado por la cultura, por el conocimiento de normas, también porque de pronto tienen pensamientos negativos y entonces asumen más riesgos en la vida. El nivel de conocimiento también es importante, puesto que los autores en los antecedentes empíricos encontraron en sus resultados que las personas con nivel de conocimiento bajo tienden a asumir más riesgo en la vida en su rol de peatón. Finalmente, en cuanto a las medidas a implementar, la mayoría de los encuestados en el proyecto de aula coinciden en que se deben enfocar la educación y la información a los peatones, puesto que son las personas que más en riesgo presentan, más actos inseguros tienen y permanecen mayor tiempo en la vía. Esto confirma de los autores consultados en antecedentes empíricos, puesto que ellos también en sus resultados encuentran que la mayor concentración en cuanto a educación, capacitación, orientación debe estar enfocado al peatón. Metodología. La metodología empleada para realizar la investigación fue cuantitativa y se desarrolló siguiendo los pasos que mencionaremos a continuación. Entonces, inicialmente se definió la idea de investigación, se planteó el problema, se formularon los objetivos, se elaboró el marco teórico. Este marco teórico se basó en una investigación de los antecedentes del problema. Luego se definió el tipo de investigación, se formularon unas hipótesis, se hizo el diseño de la investigación, se definió la población y muestra. Posteriormente, el grupo de estudio hizo una recolección de datos, hizo su respectivo análisis, elaboró las conclusiones y la etapa que estamos actualmente es la presentación y divulgación de los resultados. En los análisis de resultados, el grupo colaborativo del proyecto de aula encontró que en cuanto a las medidas a implementar, se enfocan directamente al peatón con un 24%.
de encuestados que consideran necesaria la multa para aquellos que no acatan normas. Es decir, lo que es la capacitación en programas de seguridad vial, la conciencia ciudadana, debe ir enfocado a las personas, a los peatones, sin considerar género, edad, condición socioeconómica ni nivel de estudios. Las variables sociodemográficas de los peatones demuestran que el género estuvo en su mayoría, el mayor porcentaje de encuestados son mujeres y el menor hombres, con un 60 y 40% respectivamente. Del 100% de los 10 hombres encuestados manifiestan no haber sufrido accidentes de tránsito y de las 15 mujeres el 13% manifiesta haber sufrido accidentes de tránsito. Esta información difiere de Jorge M. Rodríguez Hernández y Julio C. Campuzano en su investigación del 2010, quienes encontraron como resultados que los más afectados son los hombres. En cuanto a la edad, se encontró que predomina el rango entre 21 y 29 años con un 44%. En cuanto al género masculino, representa el 50%. Esto confirma de Jorge M. Rodríguez Hernández y Julio C. Campuzano, donde hace referencia a que las lesiones con mayor impacto causadas por accidentes de tránsito en peatones ha sido de entre hombres entre los 20 y 45 años. La edad anterior, o sea, entre los 20 y 45 años, es la edad más representativa de las personas, del ser humano, puesto que en esta edad las personas se encuentran en etapa de formación superior, están en etapa activa laboral, están en una etapa donde quieren formar sus familias, quieren tener un hogar. Es decir, hay muchos factores que están rodeados a lo largo de este rango de edad, donde hace que se sugiera que las campañas de capacitación y orientación y educación estén enfocados a este sector o a este grupo. Ya en cuanto al estrato socioeconómico, el grupo colaborativo encontró que el mayor porcentaje es para el estrato 2, es decir, familias de nivel bajo de estrato socioeconómico. En cuanto a género, se obtuvo que el estrato económico corresponde a un 50% de los hombres y a un 40% de las mujeres, que son de estrato 2. Esto confirma de Jorge M. Rodríguez Hernández y Julio C. Campuzano Rincón en su investigación del 2010, donde encuentra en sus resultados que los mayores traumatismos, es decir, la mayor concentración de traumatismos y accidentes, está en familias pobres y especialmente de peatones. Según las investigaciones anteriores y la investigación del proyecto de aula que se hizo por parte del grupo colaborativo, se cometen más actos inseguros y tienen mayor exposición al riesgo como peatones este grupo de personas del estrato 2, a quienes se les debe dirigir la educación en cuanto a seguridad vial y factores protectores. Una vez realizada el análisis de los resultados de todos los datos obtenidos en el proyecto de aula, el grupo colaborativo llega a la conclusión de que la variable de los sentimientos y las emociones tienen mayor riesgo en la población joven, debido a que es una población que tiene una percepción tranquila y confiada como peatones, en su rol como peatón, en comparación con una persona ya de un rango más maduro, de una edad más madura. Y también en cuanto a géneros, las mujeres resultan más protectoras, es decir, asumen más actos preventivos en cuanto a los riesgos de seguridad vial. Asimismo, un mayor riesgo se encuentra en la población de estado civil soltero frente a los casados,
Esta diferencia puede estar dada porque los casados se les atribuye un sentimiento de cuidado por tener una familia, por quien responder y a su vez cuidar. Otra conclusión es con respecto al baremo, a los resultados del baremo con los factores protectores y de riesgo vial en peatones, donde el proyecto de aula se encontró que las personas con mayor control suelen ser aquellas que tienen menos lapsos en la vía y también suelen asumir conductas más seguras como peatones. Del mismo modo, el grupo colaborativo, como conclusión, considera necesario dirigir la atención mediante campañas de seguridad vial, identificando la población que según sea rango de edad, estrato socioeconómico y el uso frecuente de las vías, al igual que el transporte público para desplazarse. Por otro lado, el grupo también encuentra o obtiene una conclusión de acuerdo a los resultados acerca del conocimiento de normas y cultura ciudadana, donde se concluye que la evidencia en presentarse una necesidad de enfatizar esfuerzos en realización de campañas educativas, no solo en las calles sino también en las instituciones. Es necesario dar a conocer las normas y reglas de tránsito y transporte. Esto genera conciencia y buen comportamiento y autocuidado personal. El grupo también concluye que es importante todo lo anterior, puesto que hay que incluir dentro del proceso de formación de las personas desde muy temprana edad la conciencia y cultura ciudadana hacia las reglas de tránsito y transporte y las normas y el cumplimiento de las mismas. Como otra conclusión, el grupo colaborativo encuentra que es necesario una mayor exigencia por parte de las autoridades mediante sanciones y comparendos educativos. Claro está que deben ser propias de los planes de gobierno y orientadas a prevenir accidentes viales y peatonales. Por último, el grupo del mismo modo concluye que es fundamental la mejora de la malla vial, la construcción de puentes peatonales en zonas vulnerables y de alto riesgo, puesto que el mal estado de las vías, la falta de señalización, incrementa la accidentalidad de vehículos y peatones. Del mismo modo, incrementa a que los peatones, las personas en su rol de peatón, estén más propensos a asumir comportamientos inseguros en las vías si no cuentan con estas ayudas como son los puentes peatonales, la señalización y demás. Dentro del proyecto de aula y para el desarrollo de la comparación en cuanto a antecedentes empíricos respecto a los resultados obtenidos en las encuestas del proyecto de aula, el grupo colaborativo como referencias bibliográficas tomó investigaciones de diferentes autores en diferentes años. Tenemos autores del 2005, investigaciones del 2005, del 2010, del 2011 y del 2014, respectivamente. Finalmente, el grupo colaborativo, dentro de su investigación en el proyecto de aula, agradece su amable atención, su gentil colaboración en todo el proceso, sobre todo al director, a los compañeros entre sí por el compartimiento de todo su conocimiento. Les desea unas felices fiestas decembrinas y éxitos en todo su proceso de proyecto de vida.